Ruido Black. Hola, ¿qué tal? Yo soy Dante Alducin. Como recordarás, en este momento están conviviendo varias generaciones en el ambiente laboral, desde los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Cada generación vivió diferentes circunstancias que los moldearon y los llevaron a tener características muy particulares, las cuales, si nosotros las aprendemos y las logramos identificar, nos pueden dar una gran ventaja en el mercado laboral. Hola Greta, ¿estás lista? Hola Dante, claro que sí, vamos a empezar. ¿Te acuerdas de los baby boomers? Claro que me acuerdo, ellos surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un inusual repunte en las tasas de natalidad. Y a esto se le llamó pues el baby boom. Y esa generación se encontró con un mundo destruido de la posguerra y la escasez de recursos. Entonces se pusieron a trabajar muy duro y moldearon el mundo que conocemos ahora. Ellos son comprometidos, pacientes, constantes, admirables y orientados a objetivos. Administran muy bien sus finanzas, son tradicionalistas y les cuesta un poquito de trabajo el cambio. Perfecto. ¿Y te acuerdas quién vino después de los baby boomers? Sí, la generación X. Exactamente. El término de generación X se usa para las personas que nacieron aproximadamente por ahí entre el 65 y el 79, y aunque no hay un rango universal exactamente de qué fecha a qué fecha se dieron los nacimientos de la generación X, se suele incluir a las personas que nacieron entre 60s y 70s y los primeritos años de los 80s. Oye, entonces no hay así un límite definido para cada generación. No, claro que no. De hecho, es casi como si vieras un rango de colores que va pues ahora sí desde el blanco y se va degradando pasando por todos los tonos hasta el negro. Es lo mismo. No hay una frontera tal cual definida, no es que si tú naciste después del 31 de diciembre de tal año ya te toca otra generación y cambia tu pensamiento. Es más como un gradiente. Incluso hasta cada año las propias generaciones van moviéndose un poquito más hacia un pensamiento diferente. Órale. Entonces, ¿qué le tocó vivir a las personas nacidas en la generación X? Fíjate que es una generación muy curiosa. A esta generación le tocó vivir toda la paranoia de la Guerra Fría, les tocó un mundo dividido en dos, los comunistas y el capitalismo de Estados Unidos, les tocó la llegada del CD, a ellos les tocó cuando empezaron a surgir las PCs de escritorio, les tocaron los Walkman, los cassettes, los videocassettes. Toda esta cultura que tú ves ahorita como de nostalgia está justamente orientada para el consumismo de la generación X. Ellos son alguien, por ejemplo, que todavía prefiere ir a una tienda de música y comprar discos en lugar de descargarlos o de escucharlos por Spotify, por ejemplo. Ellos nacieron en una época de cambios, por lo tanto no dependen totalmente del internet en sus vidas para poder divertirse o para poder hacer pues lo que se hace hoy en día. Ellos tienen todavía como esta plasticidad de lo que pudiera ser el mundo analógico. Sí, mira, yo conozco varias personas así. ¿Por qué me suena como a la generación de la indiferencia? ¿Por qué les dicen generación X? A ellos se les nombró X en honor a lo desconocido, porque realmente no se entendía hacia dónde iban. Se les consideraba una generación perdida, por así decirlo, porque la generación anterior los veía justamente como al borde de la catástrofe. Y si tú tomas en cuenta lo que estaba viviendo el mundo en esa época, la amenaza de una guerra nuclear, se consideraba que esta generación no tenía como mucha oportunidad en el mundo. Esto no es nuevo, de hecho es lo que te decían en episodios pasados, ninguna generación es mejor o peor que otra, solo son diferentes. Sin embargo, hay algo muy interesante y es que la generación que va dejando el protagonismo, por llamarlo de alguna manera, siempre considera que la generación que le sigue está al borde del desastre.
aunque no sea el caso, sino se debe más a que realmente no acaban de entenderlos. Lo mismo es lo que pasa ahorita de generación X, como ven ellos a los millennials. ¡Wow! ¡Qué interesante! Seguimos conociendo nuestro mundo por su historia. ¿Y como cuántas personas en el mundo quedan de la generación X? Bueno, pues hay muchísimas. Si tú ves estadísticas a nivel mundial, son alrededor entre el 18 y 19% de la población. Sin embargo, si lo vemos aquí en México, en el tipo de gente que es parte de la fuerza laboral, realmente son una mayoría y nosotros los podemos encontrar mucho en puestos de mandos medios, con puestos de managers, de gerencias. ¿Qué caracteriza a esta generación? Es una generación que nació en una era donde se disparó el consumismo. Si te acuerdas cuando hablamos de los boomers, ellos tienen mucho esta consigna de ahorrar y planificar porque les tocó vivir en un mundo que estaba en reconstrucción. Cuando la gente empieza esta reconstrucción, lo que ocurre es que sigue una época de bonanza económica. En este mundo es en el que les toca desarrollarse a generación X, les toca un mundo donde hay un creciente poder adquisitivo y por lo tanto se dispara toda la oferta de productos y servicios. Es algo que los define mucho. Generación X, si tú ves a estas personas, para ellos el estatus es mucho de qué tienes tú. Tú necesitas, por ejemplo, tener una camionetota, necesitas tener tu propia vivienda. Entre más grande sea tu vivienda, mejor. Necesitas pareja, necesitas hijos, necesitas perro y necesitas ser un mando medio. Todo eso es sinónimo de éxito para generación X. Y entre más cosas puedan comprar ellos, se ven a sí mismos como más exitosos. Algo interesante, por ejemplo, es que generación X pierde un poco el sentido del ahorro por el tipo de características en el que les tocó desarrollarse. Ellos pasan mucho tiempo en la empresa. Por ejemplo, en el trabajo tú puedes ver que generación X te va a pedir siempre también una junta, que pudo haber sido un correo electrónico, o bien siguen todavía incluso aferrados ahorita al correo electrónico cuando ya lo está desbancando todos estos programas de chat, ¿no? Ya sea como Slack o cualquier otro programa de comunicación un poco más instantánea. Ellos valoran mucho igual el trabajo duro, sin embargo no distinguen también entre un equilibrio personal, vida-trabajo, les cuesta un poco. Para ellos, entre más trabajo tengan y más estatus tengan, de más renombre sea su puesto, se asumen a sí mismos como más exitosos, aún un poquito en detrimento de la calidad de vida personal. Ayúdame a entender esto. ¿Qué lenguaje hablan las personas de la generación X? ¿Cómo yo me puedo comunicar con ellos? Generación X te va a hacer caso si tú le dices que tienes muchas ganas de trabajar, si tú les dices también que quieres llegar lejos, que tienes ambiciones, que tú quieres llegar a ser un manager, un gerente. A ellos les gusta ver que pones empeño en cómo vistes, quizás hasta un poco en qué marca de ropa llevas. Hay de todo, evidentemente. Nosotros no podemos encasillar a toda una generación en una sola descripción. Yo te estoy hablando de un promedio que puede oscilar hacia varios puntos. Sin embargo, estas son constantes. ¿Cómo tienes tú contento a un generación X? Repórtale constantemente cómo va tu trabajo, pregúntale constantemente cómo puedes mejorar y sobre todo si tú vas a una entrevista de trabajo y te toca un generación X, no le digas que tú esperas tener un equilibrio vida-trabajo, aunque ese sea tu objetivo, porque inmediatamente te van a descartar. Tú tienes que decirles que estás tan comprometido que casi te vas a echar fines de semana trabajando. ¿A quién o a qué personaje famoso tú piensas que pertenece a esta generación y puede ser representativo? Híjoles, hay muchísimos.
Quizá yo creo que una persona particularmente influyente pudiera ser Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Tú ves el rango de edad y cae en generación X. Tiene muchas ideas también de parte de esta cuestión de generación X que son en las que aplica, promueve muchas veces en sus políticas de gobierno. ¿Qué valores podemos rescatar? ¿Qué debemos aprender de la generación X? Yo creo que algo que podríamos tomar muy en cuenta también es esta cuestión del compromiso por superarse. Quizá para generaciones más jóvenes ya no haga sentido esta cuestión de quiero tener y tener un montón de cosas. Sin embargo, creo que algo muy respetable de generación X es este espíritu por lograr un avance profesional, por lograr una mejor calidad de vida. Es algo que les podemos aprender mucho. Ellos también son generaciones que toman riesgos y es algo que nosotros podemos sacar de bueno de ellos. Es decir, que pueden ver la adversidad de frente, pero no se detienen, sino realmente buscan maneras de salir adelante. Y eso es algo bastante admirable de generación X. También de que otra cosa particularmente importante es que ellos, como les tocó conocer un mundo analógico, un mundo previo a toda esta era de digitalización, son capaces de desconectarse hasta cierto punto de todo foco de información que requiere toda nuestra atención. Es algo bastante interesante ver cómo ellos, si no tienen acceso a redes sociales o a internet por un rato, no pasa absolutamente nada. Y al contrario, es algo que los ayuda a recargarse. Creo que es otra de las cosas que podemos aprenderles. Genial. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo la generación X da lugar a que luego surgiéramos los millennials? Van pasando los años, de hecho hay una pequeña ventana de transición, hay una como subgeneración que se les llaman Zennials. Los Zennials es justo esta transición entre generación X y millennials. Esta subgeneración incorpora características tanto de Gen X como ya de los nuevos millennials. Es interesante porque son muy plásticos también en cuestión de ser o no ser digitales, pero ya tienen una visión un poco más enfocada al balance vida-trabajo. Están mucho más abiertos a cuestiones de esta época que estamos viviendo, ¿no? De vivir, de incorporar a nuestra vida diaria el uso de las redes sociales. ¿Cómo van surgiendo los millennials? A ellos los definen prioritariamente crisis económicas. Lo que millennials aprenden es que, a diferencia de las generaciones que los precedieron, saben que no van a poder estar muchos años en un puesto de trabajo porque la economía actual es totalmente cambiante. Las empresas se fusionan, se compran unas a otras y esto ¿qué ocasiona? Ocasiona despidos masivos. Entonces, uno de los rasgos característicos de millennials es que no pueden ellos depositar toda su confianza en una empresa porque saben que su paso por ahí va a ser hasta cierto punto fugaz. Sí, estoy completamente de acuerdo. Oye, ¿te acuerdas que en el capítulo de Nosotros te llamamos con Dante Flores? Él nos contó que como millennial tuvo algunas dificultades al relacionarse con su jefe, que es de la generación X. ¿Por qué crees que sucede este choque entre estas dos generaciones, millennials y generación X? Mira, primero es común que una generación no entienda a la generación que le sigue, justamente porque ya hablan lenguajes diferentes, por así decirlo. Y hay actualmente un estigma hacia los millennials. No pasa un mes sin que yo escuche a algún conocido mío, que ya sea generación X o que está limítrofe con millennial, que no quiere a los millennials. Porque existe una idea generalizada de que los millennials no son comprometidos, de que los millennials son una generación débil, que no aguanta el rigor del mundo laboral, también que son dispersos y que tienen poca capacidad de concentración. Es abrumadora la cantidad de gente que me dice que no quiere trabajar con millennials, justamente por eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Creo que le toca hacer un trabajo a ambas generaciones,
por parte de los millennials les toca justamente aprender estas cosas que hacen que buenas a generación X y a los baby boomers. Todos nosotros podemos aprender de todos. Y es muy importante aprender no solo de nuestro tiempo, sino también entender qué cosas en el pasado originaron nuestro tiempo, para poder sacar lo mejor de ahí, y eso nos va a ayudar a prospectarnos hacia el futuro. Si millennials entienden cómo hablarles a generación X y cómo hablarles a los baby boomers, entender por qué son así y qué es lo que valoran, van a poder comunicar mejor todas sus fortalezas y van a poder no solo obtener un buen empleo, sino también obtener muchos puntos fuertes que los van a poner arriba de su competencia. Ahora, ¿qué pueden aprender generación X respecto a los millennials? Quizá es entender el tiempo actual. Todas las generaciones tienen ventajas y desventajas. Una desventaja de generación X, que es una ventaja de los millennials, es este rápido cambio que se da hacia todas las nuevas tecnologías. Es este manejo de cuestiones digitales, manejo de redes. Es alguien que puede trabajar, y de hecho existen estudios al respecto. En promedio, ¿con cuántas pantallas trabajan los millennials? Se estima que pueden trabajar hasta entre 3 y 4 pantallas diferentes. ¿Qué significa? Que está la televisión, está la laptop, la tablet y el smartphone, y manejando todas a la vez. Para propósitos productivos o no productivos, pero sin embargo existe toda esta plasticidad, existe también un interés por aprender, un interés por desarrollar cosas nuevas. Eso es algo que pueden aprender generación X. A generación X manejan la tecnología, pero les cuesta adaptarla a su día a día. Manejan lo que tienen que manejar en el trabajo y quizá lo que está más de tendencia, pero el hecho de estar incorporando cosas son un poco más lentos. Entonces es algo que se le puede aprender. Yo creo que talento hay en todas las generaciones. Simplemente hay que entender qué es lo que está buscando esta nueva generación y poder encontrar ahí el talento. Yo soy un firme partidario de que los millennials tienen un gran potencial y eventualmente pues los millennials van a heredar el mundo, y eso no es en un tiempo remoto, o sea, eso es en unos pocos años. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Sin embargo, pues la humanidad siempre ha salido adelante. Así que van a encontrar la manera. ¿Y qué les recomiendo a toda nuestra audiencia millennial? Otra vez, aprendan a saber cómo se comunican las generaciones que están arriba de ustedes y qué es lo que quieren estas generaciones. Se puede lograr un punto medio y se puede lograr una cooperación bastante rica entre todas estas generaciones. Yo ya me imagino que vamos a retomar más a profundidad a los millennials. Pero mientras tanto, en unas pocas palabras, ¿cómo se ven un hombre y una mujer de la generación X hoy en día? Podríamos ponerle un nombre. ¿Qué te gusta? Quizá Erika, gerente en alguna gran compañía. Erika tiene una casa que está pagando la hipoteca. Erika está casada, tendrá 1 o 2 hijos, seguro tiene algún perrito adoptado. A Erika le gusta ir de vacaciones a la playa al menos una vez al año, a algún resort de playa, y Erika maneja una gran camioneta. Erika de repente tiene que trabajar más allá de las 5 de la tarde, y bueno, no de repente, más bien frecuentemente, para poder sacar toda la chamba, pero de repente le pueden quedar sus fines de semana libres para descansar y hacer vida social. Me gusta cómo se ve Erika, ¿eh? Yo creo que conozco a varias. Seguro sí. Ruido. Black. Recapitulando, ¿qué es lo que define a generación X laboralmente? Es esta ambición por hacer una carrera, esta ambición de tener un puesto de manager, es esta necesidad de tener cosas materiales. ¿Y qué les podemos aprender a ellos? Justamente este ímpetu por crear un mejor nivel de vida y por crear una carrera profesional brillante. ¿Qué palabras claves podemos usar? Igual compromiso, trabajo duro y siempre dar un extra. Y bueno, ese ha sido el episodio de hoy.
Muchas gracias por escucharnos. Los invito a que nos visiten en nuestra página totalmente renovada, blast.com.mx, donde pueden encontrar todos estos podcasts y los podcasts también de Nosotros Te Llamamos. Y los invito a que nos sigan en nuestro canal de Telegram, donde estamos poniendo material exclusivo para nuestros suscriptores. El link lo van a tener justamente donde está alojado este podcast, en la página de Blast.